Muy buenos días a todos. Les digo de nuevo, disculpe que se lo repita tantas veces, pero para las personas que se acaban de unir, si tienen alguna pregunta, por favor utilicen la función de Q&A para hacer cualquier pregunta que tengan. Así puedo mantener notas de las preguntas que me han hecho y cuáles he contestado y cuáles me quedan por contestar. Hoy vamos a hablar sobre el Title Commitment y el Municipal Lien Search, que son dos documentos muy importantes que usamos durante el cierre. Y para que espero que después que escuchen la presentación, sepan un poquito más de la importancia de estos documentos y también su propósito, ¿no? Porque no es solamente recibirlo y enviarlo, sino todo el propósito que hay detrás del Title Commitment y del Municipal Lien Search. Así que voy a empezar. Vamos a empezar con las partes de un Title Commitment. Hay tres secciones de un Title Commitment. La primera es el Schedule A. Esto lo voy a detallar en los próximos slides. Pero tiene tres partes: Schedule A, Schedule B1 y Schedule B2. Cuando alguien esté refiriendo al Title Commitment, casi siempre van a utilizar estas palabras para poder designar de qué parte están hablando, ¿no? Y les voy a hablar de cada una en los próximos slides. Ok, el Schedule A. Schedule A es lo que identifica la transacción por completo, ¿ok? Incluye lo que es el número del commitment, incluye si ha habido algún cambio al commitment, dirá Revision 1 o Revision 2. Si es el original, no habrá ningún número donde dice Revision Number. Solamente dirá none o no dirá nada, o sea, estaría en blanco. Pero si han habido algún tipo de cambio, pues en esa parte va a decir Revision Number 1, si es la primera, Number 2, si es la segunda. Igual que cuando hacen un adendum al contrato, es el mismo concepto. También identificará el file number de nuestra oficina, identificará la oficina, el agente, la dirección de la propiedad y el loan number si es un commitment que incluye, si es una transacción que incluye un préstamo. ¿Ok? Esa es la parte de arriba de un title commitment del Schedule A, donde identifica todas las partes de la transacción. Muy importante recordar que perdón, que me sonó el teléfono, déjeme apagarlos. En esta parte es donde ustedes pueden identificar que están mirando el commitment que le pertenece a su propiedad. Vamos a seguir con las otras partes del Schedule A. Lo primero que va a tener es la fecha. Verán que cuando se emite un Title Commitment, la fecha casi siempre será de 2 semanas más o menos con atraso. ¿Por qué? Porque el registro público casi siempre está updated solamente hasta 2 semanas atrás, o últimamente con todo lo que está pasando con COVID, extrañamente están un poco más adelantados, me imagino que porque no hay muchas personas que pueden ir, o sea, están controlando mucho los recordings se están demorando, pero se están apurando aparentemente en hacer el update a lo que es el registro público. Pero no duden, o sea, cuando reciban un title commitment y vean que tiene 2 semanas, lo acaban de recibir y tiene 2 semanas de atraso la fecha, eso es normal, porque casi siempre es cuando el registro público está updated, ¿no? Acuérdense que el Title Commitment, el propósito del Title Commitment es dejarnos saber qué es lo que hay en el registro público contra esta propiedad. Y cuando siga explicándole las partes, van a darse cuenta, o sea, cómo ese propósito se utiliza, ¿no? Cómo es que se puede analizar y mirar lo que está sucediendo en el registro público sobre la propiedad, y también cómo es que se puede utilizar el Title Commitment para ver cuáles son las cosas que hay que terminar o
o aclarar antes del cierre. Pero el Schedule A, como le digo, es información solamente. También les va a dejar saber cuáles son las pólizas que se van a emitir. Si es una compra, siempre va a haber un Owner's Policy. Si tiene financiamiento, va a haber un Owner's Policy y un Lender's Policy. O sea, una póliza de título para el dueño y una póliza de título para el prestamista. Y también indicará la cantidad de la póliza, o sea, el coverage, ¿no? Para el dueño, para el comprador, siempre es el precio de compra, y para el mortgage company siempre es el loan amount. Si el loan amount cambia durante la transacción, hay que cambiar el title commitment para que tenga la cantidad normal. Igual con el precio. Si, por ejemplo, no da el appraisal y hacen un addendum y cambian el precio de compra, el title commitment se tiene que cambiar. Se cambia el número del revision y se incluye la cantidad nueva que se va a emitir para esa persona, sea el dueño o sea el banco. ¿Ok? Muy importante que verán que dice proposed insured, o sea, el title commitment no otorga seguro de título. Eso eventualmente al final del cierre, después del recording, después de todo, entonces van a recibir la póliza. Pero el title commitment no es una póliza de seguro. El title commitment es un contrato, una promesa que se va a emitir una póliza de seguro si se cumplen con todos los requisitos y que va a contener ciertas excepciones, pero no es una póliza de título. Eso es importante recordarlo porque a veces cuando ustedes están representando vendedores, una compañía de título le puede pedir que le dé el title policy, el owner's title policy. Y a veces los clientes lo único que tienen es el title commitment, que recibieron una copia marked up en el cierre. Si eso es lo que le dan a la compañía de título, eso no lo pueden usar como lo que le decimos base title. O sea, el title commitment no es lo que da el seguro de título, no es lo que otorga el seguro de título, es solamente un contrato de la compañía de título diciendo que si los requisitos que vamos a mirar ahora en el Schedule B1 se cumplen, se otorgará una póliza de seguro al dueño por la cantidad del precio de compra o al lender por la cantidad del préstamo, con ciertas excepciones. ¿Ok? Le puse, yo sé que tiene las flechitas, pero dice 1, 2, 3, 4, 5, porque así, esos son los párrafos del Schedule A. El párrafo 1 dice la fecha del commitment, el párrafo 2 dice cuál es la póliza que se va a emitir, el párrafo 3 describe si la propiedad es fee simple, si es un leasehold, o sea, qué tipo de propiedad es. Casi siempre todo ser fee simple, a no ser que hagan un ground lease como los trailer parks y eso, pero casi siempre va a ser fee simple. El número 4, el párrafo número 4 del Schedule A identifica quién es el dueño hoy día. ¿Ok? Si no es el vendedor que tienen en el contrato, es un problema, porque quiere decir que hay otra persona que tiene interés o hay algo que sucedió con el deed de su vendedor. Si hay una persona que haya fallecido, ahí no va a tener un nombre, sino va a tener, va a decir the heirs o beneficiaries of la persona que está fallecida. O sea, ese párrafo, el número 4, es importante mirarlo porque si el vendedor no es quien tiene el título de la propiedad ahora mismo, puede haber un problema con su contrato. Y entonces el número 5 es el legal description de la propiedad. Eso es todo Schedule A, que son todo identificación, todo eso es las partes de identificación de la transacción. Thank you. Lo próximo es el B1, ¿ok? El B1 muchas veces, si hablan con los bancos, etcétera, van a preguntar qué hay en el B1, ¿ok? El B1 son todos
la lista de los requisitos que hay que aclarar antes del cierre. ¿Qué aparece aquí? Si el seller tiene un mortgage, bueno, vamos a empezar con lo básico. Siempre va a haber un requisito de un warranty deed, ¿ok? Del traspaso de la propiedad del vendedor al comprador. Y siempre va a haber un requisito de un mortgage si es una compra que está siendo financiada. Estoy usando el ejemplo como si fuera una compra-venta porque ustedes como realtors no van a estar involucrados en refinanciamientos, pero el title commitment también se utiliza en un refinanciamiento, lo que no va a tener nada que ver con un owner. Solamente va a ser el banco que está prestando, que está haciendo el préstamo nuevo. Entonces, de nuevo vamos a regresar. ¿Qué es lo que aparece en esta parte? Si hay algún préstamo que tiene un mortgage que tenga el vendedor que hay que pagar, aquí aparece. Aparece cualquier lien que haya contra la propiedad que esté registrada en el registro público. ¿Ok? Cualquier violación, si le deben dinero a la asociación, y ya se convirtió en un lien, o sea, ya la asociación le puso un lien a la propiedad, aparece aquí. Si hay un foreclosure, aparece aquí como un list pendants. Si hay también como el list pendants existe, entonces van a haber otros requisitos para poder cerrar el caso. Si hay un foreclosure y se está pagando en full la propiedad. Aquí lo importante recordar es que todos estos requisitos tienen que ser terminados, aclarados, pagados, etcétera, antes del cierre. ¿Ok? Por eso es que el title commitment no es solamente un documento que se pide y se envía y ya ya se hizo. No, el title commitment es como un checklist de lo que se necesita terminar antes del cierre. Si hay un mortgage, se necesita un payoff para poder pagarlo en el closing statement. Si hay un lien contra la propiedad, hay que ver primero cómo resolverlo. O sea, si hay alguna violación, hay que verificar que esté resuelta la violación y después hay que también pedir un payoff de lo que se deba, ¿no? De las penalidades que se pueda deber en una violación. Si hay un foreclosure, aquí van a estar todos los requisitos que requiere la compañía para poder cerrar el préstamo. Si vamos a suponer que haya una persona, que el dueño falleció, aquí también se van a ver todos los requisitos de los documentos que se necesitan de la corte para poder traspasar la propiedad al comprador. Aquí lo que más quiero que recuerden es que cuando vean un title commitment y miren el Schedule B1, sepan que cada número en el B1 corresponde a algo que se tiene que resolver antes del cierre o un documento que se tiene que firmar en el cierre. Por ejemplo, si hay judgments, si los vendedores están casados y hay judgments contra un vendedor pero no contra el otro, se va a pedir un continuous marriage affidavit. Eso es un documento que se escribe, se firma el día del cierre. Pero puede ser que en una asociación, por ejemplo, en un condominium, haya un notice of commencement y entonces hay que recibir un affidavit del condominium diciendo que tienen suficientes fondos para poder cubrir ese notice of commencement. Eso sería algo que se tiene que procesar antes del cierre. Pero el punto es que en esta parte del title commitment, lo importante es saber que todos los requisitos tienen que estar terminados, aclarados, etcétera, antes del cierre. Aquí también encontrarán información sobre los taxes, porque los taxes es algo que tiene que estar pago todos los años. Y casi siempre ahí también se incluye la información de de si el vendedor pagó los taxes del año pasado y qué es lo que se debe, etcétera. Importante recordar que cuando estén mirando un title commitment y estén mirando un CD o un alta, si hay algo que se requiere pago en el title commitment, por ejemplo,
el payoff de un préstamo, ese préstamo tiene que aparecer en el CD o en el HUD como que se esté pagando. Todo está como que conectado, ¿no? Porque si miran en el title commitment y hay algún tipo de requirement, ¿no? Que no se ha procesado, entonces no se puede cerrar. So, cuando miren un title commitment, si ven que hay un requisito de un payoff en el HUD, en el CD o en el alta, dependiendo qué tipo de transacción es, debe de haber un payoff que corresponde con ese requisito. ¿Ok? Igual con los liens, tienen que tener algo que esté terminando ese lien, que lo esté eliminando. ¿Ok? La tercera parte es el Schedule B2, que son las excepciones al Title Commitment. Y aquí lo importante saber es que hay excepciones que son standard, ¿no? Siempre, por ejemplo, si es una casa single family, casi siempre están dentro de un plat, ¿no? Dentro de un plano, ¿no? De que se hizo para un vecindario, right? Ese plat tiene condiciones, excepciones, tiene easements, todo eso aparece en el plat del vecindario, ¿no? Todas esas condiciones, restricciones, etcétera, van a ser una excepción al title commitment. ¿Por qué? Porque eso no se puede cambiar, ¿ok? Lo importante aquí acordarse es que cualquier cosa que aparezca como una excepción, su comprador no va a tener cobertura del title insurance por eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no puede aparecer como excepción? O lo que no debe aparecer como excepción. Un lien, por ejemplo. Si hay un lien contra la propiedad, eso debe de ser un requirement. Puede ser que aparezca como excepción mientras que estemos solamente en la fase de title commitment, pero debe de tener una nota que dice que cuando el requirement número tal sea satisfecho, entonces esta excepción será quitada del title commitment o de la póliza de título. ¿Ok? Pero si ven easements, si ven cualquier tipo de excepciones, de restricciones, declaraciones de condominio, esos documentos que afectan la comunidad completa, todo eso va a ser una excepción. ¿Ok? Por parte de la compañía de título, obviamente, nosotros somos los responsables, ¿no? Que las cosas estén aclaradas antes del cierre. Pero claro, no necesariamente quiere decir que la compañía de títulos es quien tiene que procesar la eliminación de esos requisitos, pero sí le podemos pedir a las personas, o sea, eso lo verán mucho cuando hay un Code Enforcement Violation, por ejemplo. Hay Code Enforcement Violations que puedo poner como, puedo cobrar en el CD y ya resuelto, quitado, no hace falta hacer más nada. Pero si hay otras cosas, que hay otros pasos a seguir, puede ser que le pidamos ayuda a los realtors y también al dueño. El dueño tiene que aclarar cualquier cosa que tenga contra su propiedad. Pero las excepciones, de nuevo, esas son todas las cosas que no se cubren bajo el seguro de título. Y lo importante para ustedes es mirar que si están trabajando con una compañía de título que no es nosotros, que no somos nosotros, muy importante mirar que ahí no le estén incluyendo nada que debe de ser parte de el B1. O sea, si es algo que debe de ser terminado, eliminado, etcétera, antes del cierre, no debe de aparecer como excepción. En las excepciones también siempre va a haber una excepción general para un survey. Si es un single family residence, o sea, si es una propiedad donde son dueños de la tierra, ¿no? Donde va a haber un survey. Porque también hay unos townhouses que son condominiums y hay townhouses que no, que las personas también son dueños de la tierra.
Ahí verán que el legal description dirá lot and block o tiene un legal description bastante largo donde les describe los puntos, o sea, cómo ir de punto en punto para medir la tierra. Si la persona es dueño de eso, hay que hacer un survey y entonces habrá una excepción específica con cualquier condición que aparezca en el survey. Por ejemplo, si se hace un survey y la cerca del vecino está en la línea o sea, de nosotros, o sea, de la propiedad nuestra, de la propiedad que es parte de nuestra transacción, eso no se va a cubrir, eso va a ser una excepción. Si, por ejemplo, han hecho un driveway y ese driveway cruza por arriba de lo que se llama un easement, tampoco se va a cubrir. Eso todo va a aparecer como una excepción en la póliza de título basado en lo que aparezca en el survey. ¿Ok? La frase marked up title commitment, la quiero compartir con ustedes porque seguro que la van a oír mucho si trabajan, si están bastante involucrados con lo que es el cierre de la propiedad y con el banco. El banco siempre pide que con el package de ellos se incluya un marked up title commitment. El propósito del marked up title commitment es que la compañía de título le está avisando a las personas que han recibido ese title commitment que ya toda la parte de los requirements, o sea, todos los requisitos han sido cumplidos. So, verán que se marca cada cual y se iniciala. En el Schedule A se cambia la parte que dice Proposed Insured a Insured, porque ya si se cumplieron todos los requisitos, es como la persona ya puede recibir esa póliza de título enseguida que se inscriba los documentos en el registro público. Porque la póliza de título, el effective date de esa póliza de título es el día que se inscriban el deed y el mortgage en el registro público. ¿Ok? So, en el día del cierre, se hace un update se hace un marked up title commitment, ¿ok? Donde en Schedule A se cambia lo que es el proposed insured a insured, se cambia la fecha a que refleje que va a ser la fecha de que se inscriba el deed y el mortgage, ¿ok? Y muy importante que Schedule B1 todo esté cruzado porque ya en ese momento todo se tenía que haber resuelto. O sea, todo lo que es la parte de los requisitos tiene que haber sido resuelto antes del cierre. Y entonces en B2 hay ciertas excepciones que son estándar que el banco va a querer que en su póliza no aparezcan. Porque si ya uno hizo un Municipal Lien Search, que ya lo voy a hablar en el próximo slide, si se hizo un Municipal Lien Search, si se hizo un survey, si se cumplió con todos los requisitos que existen en el title, hay ciertas excepciones que se pueden eliminar del title policy del banco. El title policy del banco y el title policy del comprador son distintos y tienen distintos propósitos. Cada cual protege a la persona, o sea, el title policy del banco protege al banco y el title policy del comprador protege al comprador. Pero esto es lo último que se hace antes del cierre. Si el title company no le puede dar un marked up title commitment, puede ser que no se han eliminado todos los requisitos. Esto solamente se puede otorgar después del cierre. Cuando ya todos los pagos estén dentro de la cuenta bancaria del title company. O sea, cuando ya recibamos los funds del cash to close del buyer, cuando ya se recibió el cash to close del banco, cuando ya se recibieron todos los documentos firmados, porque todos esos documentos, los pagos, etcétera, son requisitos. Y entonces si no están cumplidos, pues no se puede hacer un marked up title commitment. Por eso es que no se puede hacer antes del cierre.
Tiene que ser enseguida que ya se haya recibido todos los documentos asociados con el cierre. Voy a dar unos minutos para si alguien tiene alguna pregunta sobre el Title Commitment, me la pueda hacer. Pueden ponerlo en el Q&A porque lo próximo que tengo es el Municipal Lien Search, que es solamente un slide. So, si tienen alguna pregunta sobre el Title Commitment, me dejan saber. Doy unos minutos. Ok. Entonces, el Municipal Lien Search. El Municipal Lien Search es el documento que recibimos que nos cuenta sobre los taxes, sobre violaciones que todavía no se han inscrito en el registro público, sobre los permisos que a lo mejor permanezcan abiertos contra la propiedad y sobre el agua, garbage, sewer, etc. ¿Por qué es importante un Municipal Lien Search? Porque hay liens que ya están inscritos. Desafortunadamente el nombre que le dieron a esto es como que es misleading, porque el nombre Municipal Lien Search para mí quiere decir que ya es un lien, ¿ok? Y desafortunadamente el Municipal Lien Search lo que identifica son liens potenciales, no necesariamente liens actuales, ¿ok? Los taxes, cualquier violación que haya contra la propiedad, vamos a suponer que no hayan algo sencillo es que no hayan cortado la hierba y entonces le hacen un lot clearing lien, ¿no? Algo sencillo así, puede ser algo sencillo así, puede ser que no hayan cerrado un permiso, puede ser que tengan un edificio que es un unsafe structure. Todos esos documentos pueden aparecer solamente en el Municipal Lien Search y son liens potenciales, igual que el agua. El agua es un lien potencial. Por eso es que todo esto se tiene que aclarar también antes del cierre para poder verificar que el comprador está recibiendo lo que se llama marketable title, ¿no? No tiene que ver, el Municipal Lien Search no es un title search, ¿ok? No tiene nada que ver con el título en sí, pero como son liens potenciales que pueden causar un problema en el futuro, estas cosas también tienen que ser eliminadas antes del cierre. A ver, tengo una pregunta en el Q&A. Open permits are covered. Open permits are not covered under your title policy. Okay. El Municipal Lien Search, la pregunta fue, open permits are covered, question mark. Si los permisos están cubiertos, me imagino, bajo el title policy. La sencilla respuesta es no. En una póliza de seguro de título no cubre lo que son reclamos que tienen que ver con permisos, pero para eso existe el Municipal Lien Search para que se puedan eliminar esos permisos que pueden ser un problema en el futuro. ¿Cómo saber si la propiedad tiene liens? Es la otra pregunta que tengo. Eso aparece en el Schedule B1, en los requisitos del Title Commitment. Ahí aparecerá cualquier lien que se tiene que eliminar antes del cierre. Los liens pueden ser, todo es un lien. Los taxes son un lien. Los taxes son un potential lien. No necesariamente quiere decir, perdón. Los taxes son un lien contra la propiedad, pero no quiere decir, si están delinquent es cuando es un problema, si no están delinquent no hay problema. El mortgage es un lien contra la propiedad, aunque estén a tiempo con sus pagos. Cualquier documento, cualquier recargo que sea contra la propiedad es un lien. Que hay algunos que están atrasados, como si los taxes están delinquent, como si una persona no paga su mortgage y le hacen un foreclosure, pero de todas formas cualquier documento que
que conlleve un recargo contra esa propiedad es un lien. Y se sabe si la propiedad tiene liens por leyendo el title commitment y también mirando el municipal lien search, que puede ser que en el municipal lien search aparezcan liens potenciales, o sea, algo que se puede convertir en un lien como el bill del agua. Si la persona debe mucha cantidad de agua, o sea, desde su cuenta de agua, entonces puede ser que eventualmente haya un lien contra la propiedad por esa cuenta. ¿Ok? A ver, esto es la práctica. Otra pregunta. Esto es la práctica, por ejemplo, trabajando con foreclosures para avanzar en el chequeo de las subastas. Bueno, si están trabajando con foreclosures, sí pueden pedir un title commitment, pueden pagar y pedir un title commitment y un municipal lien search sobre la propiedad que piensan comprar en la subasta. No sé si eso sería de la parte, from a business perspective, no sé si eso sería lo mejor en el sentido de que no van a pagar un title commitment y un municipal lien search por cada propiedad que estén interesados, porque eso se les puede convertir en un gasto bastante grande. Pero si están mirando una propiedad solamente o dos, pues sí, siempre pueden pedir un title commitment o y un municipal lien search para saber qué es lo que hay contra la propiedad. Ok, si hay permisos expirados o code violations que no se han convertido en un lien, ¿se puede cerrar? No se debe cerrar. Eso es algo que deben de incluir en sus contratos. Yo sé que el contrato, el FAR normal, incluye que el vendedor tiene que cerrar, que aclarar los code violations, pero no dice que tiene que pagar por ellos. Muy importante que pongan en sus contratos, en los additional terms, que si hay un permiso abierto, que se tiene que cerrar el permiso, y si hay alguna violación, que se tiene que cerrar o resolver. O sea, porque eso se puede convertir en un lien en el futuro, así que deben de aclarar todo eso antes del cierre. O en el momento del cierre, porque puede ser que hay cosas que se paguen en el momento del cierre. A ver, tengo otra. Mónica, ¿y las ventanas de visto que algunos proveedores de ventanas financian el precio de las mismas a través de un lien sobre la propiedad? ¿Es eso correcto? Sí, ok. Me gusta esa pregunta porque hay no solamente las ventanas de impacto, pero solar y aire acondicionado, etcétera. Las cosas que la gente hace con White Green y con PACE Loans, que se convierten. El PACE Loan va a aparecer como un mortgage contra la propiedad y también va a aparecer en los taxes. Lo que hagan con White Green, con PACE, con todo eso va a aparecer de las dos formas. Mi opinión es que eso se tiene que pagar en el momento del cierre como cualquier otro préstamo. No que el comprador tiene que asumir la deuda con White Green. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo mañana voy y hago un refinanciamiento y saco un equity line para ponerle un techo nuevo a mi casa, mi comprador no tiene que pagar por eso. Fui yo quien puse el techo y fui yo quien pidió el préstamo. So, en mi opinión, si son liens contra la propiedad que aparecen en el registro público como PACE, White Green, todo eso se tiene que pagar antes del cierre. Y eso lo pueden mirar en los taxes, porque verán, si miran los taxes de la propiedad, verán que ahí aparece el White Green, etcétera. Así que ustedes pueden verlo desde un principio cuando estén haciendo su research. Para hacer sus contratos, porque si yo estuviera en la parte del comprador, pusiera específicamente que eso se tiene que pagar, porque de todas formas va a aparecer como un lien, eso va a aparecer como otro mortgage contra la propiedad. Igual que las personas que reciben el HUD assistance y todo eso, si no cumplen con los años que tienen que ser dueño de la casa, eso también se paga en el momento de un cierre. Tengo otra pregunta. En el contrato de Econova indica que los permisos y core violations son responsabilidad del seller. Esto está en los other terms. Buenísimo, porque así debe ser. Debe de estar en los other terms
que los permisos y los core violations tienen que ser cerrados por el seller y que el seller tiene que pagar por ellos. Ok, comentario para la asistencia. Las personas que trabajan subastas deberían saber hacer un title search y revisar permisos y violations. Yes, muy importante. Las personas, exacto, las personas que quieren trabajar subastas tienen que saber cómo hacer eso porque no pueden, o sea, no pueden, nadie que quiera trabajar las subastas como parte de su negocio regular va a poder recibir un title commitment y un municipal lien search por cada cual de las propiedades porque eso les va a suceder muy caro. Tienen que saber hacerlo ustedes mismos. Eso no es un training, eso no es parte de este training, pero sí, si es una propiedad solamente, con mucho gusto se puede hacer, claro, lo pueden pedir y se cobra, obviamente. Pero si es algo que van a hacer regularmente, exactamente, si es algo que van a hacer regularmente, no, eso no se lo recomiendo porque primero que todo no saben si van a ganar la subasta, no saben si van a ser la persona que al final se va a quedar con la propiedad, no saben si van a cancelar la venta. So, of course, eso tienen que aprender a hacerlos entre ustedes mismos y también obviamente, eso es algo que lleva bastantes años de experiencia. So, si es algo que están interesados, mándenme un email que podemos hablar con José, que yo sé que él tiene bastante experiencia con eso y a lo mejor puede hacer un webinar sobre eso. A ver, ¿cuánto vale pedir toda esta información para una propiedad? El title commitment, por lo general, son $125 y depende de cuál selección eligen en el contrato o el comprador, el vendedor sería responsable por ese gasto y el municipal lien search son 215, entre 185 y 215, a veces son un poquitico más caros dependiendo en el municipality, porque cada municipality, cada ciudad, ¿no? Le cobra a la compañía de lien search una cantidad. Y ellos, claro, pasan ese gasto a la persona. A ver, se cancelan muchas, ya, eso mismo. Gracias, José, eso es lo que estaba diciendo, que se cancelan muchas propiedades y pagar por esto no es conveniente. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, creo que tengo otra. Y los paneles solares que igual, los paneles solares, si lo hicieron con Y-Green, con Pacer, cualquiera de esos, Green Pace, creo que hay otro, cualquiera de esos préstamos que se recibieron, eso se debe de pagar en el momento del cierre. A ver, dentro del proceso de due diligence o inspección, se debe recomendar a los buyers que revisen todo lo relacionado con permisos y co-violations. Deben contactar al county y city donde la propiedad está localizada. Cuando la compañía de título entrega el title y el lien search, ya expiró el periodo de inspección. Eso sí es verdad. Si el periodo de inspección solamente casi siempre son como 7 días. Si quieren utilizar esto como parte de salirse del contrato, necesitan hacer su search anteriormente. Creo que tengo otra pregunta más. ¿Qué gastos de este tema que estamos viendo paga el comprador y el vendedor? Depende lo que elijan en el contrato, en el párrafo número 9. Si eligen el párrafo, si eligen que seller chooses and pays, que es 9C1, el vendedor va a pagarlo todo. Si eligen 9C2, que es el buyer chooses and pays, el buyer va a pagarlo todo. Y si eligen el número 3, el 9C3, en Daily Broward, el vendedor paga el municipal lien search y el title commitment. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, todas las que están en el Q&A, ya les di respuesta. Si tienen otra pregunta, la pueden poner en el Q&A.
En la práctica, ¿cómo puedo hacer un Lean Search? El Lean Search es parte del trabajo del Title Company. En un cierre se hace un Lean Search en cada cierre. Claro, la diferencia que estaba mencionando José es que, claro, si eso es algo que van a querer utilizar como vehículo para salirse de un contrato, lo deben de hacer antes para poder saber si hay algún tipo de problema durante su periodo de inspección. Pero el Municipal Lean Search lo hacemos acá, o sea, lo pedimos nosotros como parte del trabajo del proceso de un cierre. ¿Cualquier otra pregunta? Ok, ahí en la pantalla les aparece el email mío. Les pido que si tienen alguna pregunta, por favor llamen al teléfono que les aparece al 305-994-7589. Hablen con Laura, ella les puede dar una cita para poder hacer, si tienen alguna otra pregunta, ella les puede dar una cita telefónica para poder hablar conmigo. Este jueves de nuevo tenemos el cafecito. Sé que la semana pasada lo cancelamos, pero este jueves tenemos cafecito de nuevo a la misma hora, a las 3 de la tarde. Así que nos vemos en ese momento. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, con mucho gusto, llamen al teléfono ahí al 305-994-7589 y Laura les dará una cita para poder hablar conmigo. Cualquier otra duda, nos vemos también el jueves para el cafecito. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día.